2026, según los cálculos. Porque dice ahí, 7 años después de que entren en la tierra prometida, sabemos más o menos en qué año entraron a la tierra prometida y todo eso. Entonces el próximo año de jubileo sería más o menos en el 2025, 2026, y ya hay cristianos juntándose para en todo el mundo hacer algo especial en ese día, en ese año, pero todavía no se han puesto de acuerdo en qué año, ese es el problema. Algunos dicen que en el 25, otros dicen que en el 26, a ver qué va a pasar. Amén. Sí. Vámonos al siguiente, Deuteronomio. Deuteronomio, autoría sería Josías o sus escribas, o sea, él es el que lo mandó a escribir, pero obviamente no es el que lo escribió, ¿sí me explico? Ahora, esa es la confusión de saber si lo que se encontraron en el templo fue el Deuteronomio tal cual, y eso es lo que leyeron, o son los escritos que dieron origen a Deuteronomio y a toda la tradición deuteronómica. ¿Me explico? No estamos 100% seguros, pues porque no está copiado todo lo que se leyó ese día, ¿verdad? Pero sí sabemos que lo que encontraron da origen a esta tradición deuteronómica y que seguramente de ahí comenzó el Deuteronomio. Si no lo escribió, o sea, si eran, hay un montón de... más bien, estaba el Deuteronomio tal cual, entonces no sabríamos quién lo escribió, pero seguramente se fue recopilando a lo largo de las generaciones, desde lo que se conservó de Moisés hasta esa fecha. Así que podemos decir que está basado en tradiciones orales y escritos variados. Sea como haya sido, o sea, en eso está basado, en lo que se mantuvo por generación tras generación hasta que llegó al tiempo de Josías. ¿En qué año? La fecha es el año 622 AC a 621 AC. Uno de esos 2 años. El problema es que los judíos medían sus años antes en años de 335 días y el año bisiesto era de más o menos 380 y tantos días, por cuestiones que están fuera de mi conocimiento totalmente, pero eso hace que a veces los años de los judíos estén un poco diferentes a los años del resto de la historia. ¿Me explico? Los bisiestos Creo que era cada 3 años o cada 4 años, algo así. Y era 383. 383 me parece que es el número, no me acuerdo exactamente. Y eso hace que a veces las fechas judías no correspondan con las fechas seculares y cambie 1 o 2 años de diferencia. Por eso digamos que es 622 a 621, pero la más aceptada es 621. Propósito del libro, ¿verdad? ¿Sigue? Preparar la conquista. Preparar la conquista. Estas tradiciones orales, estos escritos previos, seguramente eran con ese propósito específico. Ya pasaron los 40 años en el desierto y el pueblo se encamina a la conquista de la tierra prometida. Por eso nos habla de la muerte de Moisés, porque el pueblo, imagínense, si Moisés hubiera entrado a la tierra prometida, se hacía el papa. O sea, si él hubiera conquistado la tierra prometida, sería una religión basada en Moisés, no en Dios. ¿Me explico? Pero no podía ser así, tenía que ser otro. Moisés los trajo por el desierto y aquí me quedo. Porque hubiera sido una cosa bien terrible para el cristianismo, para toda la fe en Dios. Sí. Hubiera sido como el Islam, la creencia en Mahoma. Hubiera sido la creencia en Moisés y hubiera tenido Dios que levantar otro pueblo y por eso no le permitió entrar. Qué sabio es Dios. La cosa es esa. Preparó al pueblo para la conquista específicamente. Segundo propósito, reinstituir el pacto con Dios. El pacto de Dios con su pueblo, más bien. O sea, no es un nuevo pacto, es el mismo, pero el pueblo lo había perdido. ¿Se acuerdan los papás de Josías? Me parece que uno era Amón,
su papá o su abuelo, y el otro Manasés, no me acuerdo quién era quién, pero nos dicen los dos que hicieron lo malo ante los ojos de Dios y que pasaron a sus hijos por fuego y que degollaron a sus hijos y que adoraron otros dioses. En la historia secular nos dice que construyeron bibliotecas y que construyeron templos y que construyeron palacios, pero en la Biblia nada más nos dice, hicieron lo malo ante los ojos de Dios, sumieron a Israel en la idolatría. Llega Josías y le enseñaron, a alguna persona ahí le enseñó que ellos eran creyentes en un Dios diferente a los Baales, y comenzó una tradición diferente, y cuando se encuentra con la ley dice, ¿qué hemos estado haciendo? Vamos a regresar al pacto, y eso es Deuteronomio y toda la tradición deuteronómica, regresar al pacto, recordar el pacto, volver a establecer un pacto con Dios. Entonces, en estos propósitos incluye varias cosas: reinstitución de la Pascua, recordatorio de la ley y restablecimiento del monoteísmo. Muy bien, el tema principal: los discursos de Moisés. Sus palabras finales ante el pueblo, o sea, lo que tienen que cumplir cuando conquisten la tierra, como una especie de despedida de Moisés que funciona para varias cosas. Número uno, restablece la identidad de pueblo, tanto en el tiempo de Josías, o sea, esto es lo que Dios quería que nosotros hiciéramos, como nos prepara para la conquista en el tiempo de Moisés, pero además convierte a Moisés en lo que es un profeta y no un redentor, porque sus palabras ayudan a establecer esta idea. El hecho de que nos narra su muerte ayuda a restablecer esta idea, que no es el salvador del pueblo hebreo, es el que los trajo, es el que Dios escogió para dirigirlos. Por eso hay un pasaje muy peculiar donde dice que Dios va a destruir al pueblo y que Moisés se pone en medio, que hasta aparece más adelante en el Nuevo Testamento, que dice, de no haberse interpuesto Moisés entre Dios y nosotros, de cierto hubiéramos perecido, para recordarnos que Moisés hizo una gran obra por el pueblo, pero que su obra no fue la de la salvación. ¿Me explico? O sea, incluso en ese pasaje termina explicando esa idea. Él no es el que nos salvó, es Dios el que nos salvó. Moisés es el que nos dirigió. ¿Me explico? Intercedió, sí. Es el que Dios usó para todo eso. La influencia histórica que tiene todo esto. Número uno, influye las reformas. De Josías. Y el otro que dice aquí, Ezequías. Porque otra vez el pueblo se pervirtió y otra vez tuvo que llegar un rey a regresarlos. Otra influencia es que la teología del pacto establece una obediencia voluntaria. Por eso casi toda la profecía después nos dice pacto condicional. Si ustedes hacen esto, Dios hará esto. Si ustedes se arrepienten, Dios detendrá al sirio y al persa y no sé qué. Si ustedes siguen en su idolatría, Dios va a mandar a Ciro, y a veces hasta menciona a Ciro como instrumento de Dios. Allí en Isaías dice que Ciro vendrá como el brazo de Dios, el brazo fuerte de Dios, con su arco y su caballo, y nos destruirá. O sea, está diciendo, Dios va a usar estas cosas si no le seguimos. Entonces la obediencia es voluntaria, pero aquí están las consecuencias de no creerlo, de sí creerlo. Y todo eso nace de la influencia de Deuteronomio. Nos habla de esta obediencia voluntaria. Los discursos de Moisés nos dicen mucho esas ideas. O sea, cuando lleguen a la tierra prometida podrán escoger a quién adorar. Y adoren a Dios y les va a ir bien. ¿Me explico? Otra influencia
da la identidad de nación de sacerdotes. Esto digamos que es un tema que se maneja también en otros libros, pero en Deuteronomio queda más claro porque Moisés se lo explica al pueblo hebreo, esta idea que Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, que los judíos comenzaron a creérsela justamente mucho después de que ya estaban establecidos, justamente con las nuevas reformas que hicieron estos reyes. De hecho, uno de los problemas que tuvieron, que los mantuvo en idolatría durante el tiempo de los profetas, era eso, que ellos creían, a ver, ¿que no somos el pueblo escogido? ¿Que no todo lo que nosotros hagamos bien es bueno y bonito? Porque habían malentendido esa idea de ser pueblo escogido. Pero en Deuteronomio se establece que es eso, una identidad de vínculo, una nación que tiene la identidad de vínculo de Dios con la humanidad. Más adelante en el Nuevo Testamento queda bien claro esa idea de que, como lo dijo Pedro, somos un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, Dios escogió al pueblo hebreo y a los cristianos para establecer una relación entre el cielo y la tierra a través de los cristianos. En este caso de Deuteronomio, a través del pueblo escogido. ¿Me explico? Y eso queda establecido y digamos que es una influencia histórica que alcanza hasta ahora. Alcanza a los cristianos del primer siglo y nos alcanza hasta nosotros. Te quiero hacer una pregunta. Ajá. La influencia, cuando dices influencia, ¿se refiere a la influencia histórica, al pueblo judío o a nosotros? Especialmente al pueblo judío, pero como esta cosa surgió dentro del pueblo judío, en el tiempo de Jesús, pues ya nos alcanza hasta nosotros porque se mantiene esa misma idea. Por los siglos. Pero digamos, cuando lo estás poniendo aquí, en principio estás hablando en referente al pueblo judío. Sí. Muy bien, vamos a los que siguen. Josué es el primero de los que siguen. Es uno de los libros más padres, la verdad. Yo quiero algún día escribir un libro para jóvenes de Josué, jueces, reyes, crónicas y todo eso, pero que sea para jóvenes, para que sea así como aventuresco, tipo El Señor de los Anillos, o sea, un libro así con dibujitos y eso. Y ahora con mi bebé, pues ya estoy comenzando ahí. Josué, la tradición, la autoría nos dice que es en el tiempo de Josué, pero muy seguramente se trata de un testigo ocular. Y finalmente fue recopilado o unificado déjenme les digo más o menos en qué año. Aproximadamente en el tiempo de Josías, o sea, también en el 622. Ajá. 622 antes de Cristo, aunque otra vez viene de tradiciones orales y escritos previos. Lo más seguro es que casi todo el libro de Josué se haya encontrado como una sola unidad, porque todo el libro de Josué mantiene esta unidad, esta narrativa similar. Hay algunos pasajes que en ocasiones como que cambia la narración y es posible que esos hayan sido otros escritos, pero el grueso parece ser que fue un solo escrito de algún testigo ocular o de las personas que ya finalmente se establecieron, que narraron cómo fue la conquista. El propósito del libro. En el tiempo de Josías, tiene como propósito desafiar al pueblo a regresar al pacto. La parte final de Josué, escogeos hoy a quien sirváis, claramente tiene un propósito en el tiempo de Josías, ¿me explico? En un tiempo de mucha idolatría. En el tiempo de Josué parece ser que no era tan necesario el reto, si somos honestos. O sea, el pueblo acababa de terminar la conquista, están felices y han decidido que van a seguir a Dios y los ha ayudado durante todo esto. Entonces como que no suena tan natural que ahí Josué les haya ese desafío tan fuerte. Suena más normal que lo haya hecho
o más bien que lo hayan agregado en el tiempo de Josías, seguramente de los escritos que se tenían de cómo fue esa celebración final, pero suena más a un discurso del tiempo de Josías, a un discurso del tiempo de Josué. Eso no significa que Josué no lo haya dicho, significa que esté escrito en esa manera y en ese estilo para el tiempo de Josías. ¿Me explico? O sea, lo redactaron así para que se entendiera lo que se quería hacer en ese tiempo. A lo mejor Josué lo dijo con otras palabras menos desafiantes, pero seguramente sí dijo lo mismo. Otro de los propósitos, énfasis en la posesión de la tierra. Es decir, legitimiza la conquista. Legitimiza al reino y a la conquista. ¿Se acuerdan cuando Caleb le pide a Josué que le ayude con la tierra que le tocaba? Que le dice Josué, ¿cuántas personas quieres que mande? Y él dice, con los míos tengo. Tal era mi fuerza en ese entonces, tal es mi fuerza ahora. O sea, yo la voy a conquistar. O sea, está como diciéndole al pueblo, esto es nuestro, nos lo ganamos, luchamos por él, como quien dice, ¿sí me explico? Y tiene este propósito. En el tiempo de Josías, ayuda a legitimizar tanto el reinado de Josías, como a legitimizar el hecho de que el reino estuviera funcionando como estaba funcionando. ¿Me explico? Porque además surgió una circunstancia. Como los reyes anteriores a Josías fueron reyes prósperos porque hicieron la guerra para todos lados y porque fueron malvados y engañaron, y a veces con el engaño pues uno saca ganancia económica. Entonces había muchos que al regresar al nuevo pacto como que estaban dispuestos a dejar de ser reino. O sea, como que había esa onda, como que no, somos tan malos, vamos a perderlo todo. Y entonces surge esta nueva idea de, no, lo legitimizamos como un reino nuevo. Somos el nuevo reino de Israel, ¿me explico? Y esto ayuda, digamos, en ambos periodos en los que se pudo haber utilizado el libro de Josué, o cuando se formó y cuando se redactó. Hay unas posesiones con doble S. Posesión, sí, ¿verdad? Y con acento. Vamos a lo siguiente, el tema principal. La campaña militar. Por eso es como más emocionante, porque nos habla de guerras y de conquistas y de milagros bélicos que ocurren. Hay una parte que me encanta, ahí donde dice Josué, que le dice a la luna, detente luna en Gabaón y tú sol en el otro lugar. El maestro que nos enseñó estuvo ahí en ese lugar y le tocó ver un fenómeno que pasa en esa zona. Se los voy a dibujar. Está más o menos así la montaña y luego un valle y luego aquí otra montaña. Y aquí estaba el campamento de los que estaban atacando. Y Josué venía por aquí. Y de madrugada pasa algo, que el sol empieza a caer por acá y hace que aquí haya mucha sombra y aquí haya mucha luz. Y seguramente lo han notado, que cuando uno está en un lugar con sombra y enfrente hay un lugar con mucha luz, cuesta trabajo ver. O sea, como que está uno medio encandilado. Entonces lo que Josué estaba pidiendo, no estaba pidiendo que se mantuviera el sol para seguir matando a los enemigos, sino que se mantuviera la sombra para que cuando estuvieran listos los atacaran y estos no supieran ni por dónde viene el enemigo. Se están despertando en media penumbra, recién con los ojos lagañosos todavía, van a ser presa fácil. Pero pasa algo además, hay cierta temporada en el que hay como una especie de neblina que hace que esta sombra se extienda. O sea, se mantiene la sombra, aunque ya salió el sol, empieza a subir la neblina, y aunque viene el sol moviéndose, sigue habiendo la sombra en el mismo lugar, por esas neblinas que se forman en ese valle. ¿Me explico? Porque acá es como más montañoso, y entonces empieza a bajar esta neblina y se mantiene esa penumbra. Entonces no era necesario que el sol se mantuviera. Dios nada más mandó que hubiera ese fenómeno natural que ocurre regularmente en esa zona, que permitió a Josué obtener la victoria. Por ahí hay un disque experimento que dicen que hicieron un análisis de la rotación de la Tierra y que hay unos días perdidos y unas horas perdidas. Dicen mucho eso. Para principio de cuentas, ese experimento no sería posible. Es muy poco probable. ¿Cómo se logra eso? O sea, ¿dónde encuentra uno los días perdidos? Va al banco de días y ¡ay, faltan 2 días! No se puede. Es objetivo.
Ajá, entonces lo más seguro es que los que hicieron ese supuesto experimento más bien es una trampa, una mentira. ¿Me explico? Y si leemos el pasaje como dice y entendemos la geografía, no se paró el sol, no tenía que pararse el sol. Fue un milagro, digamos, más sencillo, pero que igual fue un milagro que Dios permitió a Josué en ese momento, que les dio la victoria. ¿Me explico? Que se mantuvo la neblina por muchas horas y se mantuvo la penumbra por muchas horas y pudieron seguir con su elemento sorpresa por muchas horas. ¿Me explico? Eso es la victoria que Dios dio y no tenía que detenerse el sol, así que no hay ningún día perdido por ahí, salvo en el caso de Ezequías, me parece que es verdad, el que se regresó el reloj y así, pero ese son como, es nada más como media hora. Que se nos haya perdido media hora, ¿cuál problema? Hay personas que han perdido la mitad de la vida en tonterías. El caso es ese. El tema de Josué es muy así, muy militar, te cuenta las hazañas y te cuenta las cosas bien padre. Por eso digamos que ese pues, es el tema principal. Tema secundario que tiene el libro de Josué: el pacto cumplido o el cumplimiento del pacto. Esto es en la conquista de la tierra prometida. Como la conquistaron, ven, Dios cumple sus promesas, Dios cumplió su pacto. Nos dijo que nos iba a dar la tierra prometida, aquí está, ya la tenemos. ¿Me explico? Perdón, pero como tema principal, ¿no también habla de algo que resultará muy personal, que repite varias veces? Esfuérzate y sé valiente. Es algo que te está motivando constantemente a que realices un esfuerzo y a que seas valiente. Sí. Sí, pero no es el tema así, ¿cómo decirlo?, general de todo el libro, pero sí es una idea recurrente varias veces en el libro, que como idea, ¿cómo decirlo?, como una idea práctica es uno de los temas por excelencia de Josué, pero no es ese el propósito del libro, o sea, no es uno de los temas que utiliza el libro. Ajá. Y hay una razón además por la cual no sería un tema principal, porque aun cuando habla de que te esfuerces y seas valiente, no dice por ningún lado que el esfuerzo humano pueda lograr la victoria, sino que dice que Dios es el que da la victoria. Y así pasó, por ejemplo, en Jericó. Era todo el pueblo allí contra Jericó. O sea, completamente organizado el ejército. No se habían dividido en campañas todavía contra una ciudad de más o menos la mitad de habitantes de lo que venía el ejército hebreo. O sea, los hubieran conquistado así. Pero la estrategia fue marchar. Una estrategia totalmente alejada del asunto militar, como diciéndoles Dios, ustedes son muchos, creen que con su propio esfuerzo van a ganar, así que les voy a dar una estrategia que les parezca ridícula y les voy a dar la victoria para que entiendan que es por Dios. ¿Me explico? Así que aunque sí está esos textos, no es el tema recurrente del libro. ¿Me explico? O sea, sí nos enseña, esfuérzate y sé valiente, y mira que te mando que te esfuerces, y se lo dice 5 veces ahí en Josué 1. Pero en el libro ya nos enseña que nuestro esfuerzo no es lo suficiente, que necesitamos el poder de Dios. Les dije hace ratito con la ciudad de Ahí, o sea, les hubieran ganado, pero con los ojos cerrados, y los derrotaron los de Ahí. Los de Ahí, de Jai. Jai, ajá. La influencia histórica. Este libro fue usado para establecer y retomar las reformas de Josías. Desde el 620 y tantos hasta el 550 y tantos. O sea, hubo varios momentos en los que se volvió a tener que usar este método de volver a establecer el pacto con Dios. En el exilio se vuelve un anhelo de los exiliados por su tierra. O sea, como estuvieron separados, bueno, como estaban allí en otro planeta, en otro país,
pues, ¡ay, otra vez nuestra tierra prometida! Y Josué, pues es el libro de la conquista, cumple con este propósito, más bien tiene esta influencia. Otro tipo de influencia, la purificación religiosa y racial. O sea, destruir a los cananeos, a los amorreos, a los caldeos, etcétera, para estar puros. Y otra vez, esta es una cosa que comienza en el pueblo judío, pero que todavía no sigue hasta nuestros días. Los judíos no se casan con gente que no sea judía, mantienen mucho su raza, por eso casi todos usan lentes, casi todos están narizones, tienen muchos problemas de dentadura porque pues su genética, pues, han estado en la misma piscina genética por tantas generaciones que se ha ido deteriorando, aunque están extendidos por todo el mundo, pues no hay así mucha renovación genética por esto, porque mantienen una purificación religiosa y racial. Hay una enfermedad de los ojos. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Ajá. Son así medio... Y la mayoría lo tienen porque pues así son. Por eso todos los judíos se parecen. Pues en realidad casi todos son primos. ¿Qué sí vas? Hasta ahí vamos al siguiente libro, Jueces. También va a haber exégesis así de libros particulares, ¿verdad? O sea, sí va a haber estudio de cada libro, libro por libro. ¿O no saben? Sí. Ahí donde esté el profe. Autor. Ah, sí, el libro, Jueces. Luego, autoría. Ajá. Según el Talmud, se lo atribuye a Samuel. O sea que Samuel es el que escribió el libro de los jueces. Samuel fue uno de los jueces y se considera que primero y segundo de Samuel en realidad son segundo y tercero de jueces, porque Samuel también fue un juez. Autor y tiempo, ¿verdad? Pero la teoría documentarista sugiere que fue una creación a través de varios siglos, entonces muchos autores, me explico, diferentes, los cuales habrían sido testigos, actores, o sea, los que participaron, o recopiladores, o sea, que contaron lo que se decía acerca de tal persona, recopiladores. Por eso hay jueces de los que nos dice 1 o 2 versículos y hay jueces de los que nos dice 5 o 6 capítulos más bien. Sansón es un buen pedazo de la historia, posiblemente alguien escribió todo eso y luego viene hay uno que empieza con O, se me fue la onda, Otoniel, 2 versículos. ¿Me explicó? O sea, como que no hay equidad entre uno y otro porque a lo mejor fueron muchísimos autores. ¿Sí me explicó? Entonces, el tiempo en el que se escribió seguramente comenzó desde Samuel, más bien desde contemporáneos a los actores, contemporaneidad, hasta el siglo V antes de Cristo, o sea, por ahí de los años 400 antes de Cristo, a lo mejor fue cuando terminó de dársele forma. Es posible que nunca tuvo una forma final hasta el tiempo de la tradición sacerdotal. Es decir, es posible que había los relatos de los jueces y finalmente fueron unificándose cuando empezó a formarse el canon. Por eso hay quienes dicen que a lo mejor primero y segundo de Samuel originalmente eran uno solo libro, o a lo mejor era el libro de los jueces y primero y segundo de Samuel eran un capítulo más de los libros de los jueces. ¿Sí me explico? Porque es, digamos, el mismo tipo de personajes, los jueces, que funcionaban tanto como reyes, gobernantes, sacerdotes, y entonces todas las historias estaban mezcladas ahí. El autor
Sí, estoy en ese. Ah, sí. Es que de pronto aquí leí aquí cosas de Reyes, pero no. Es porque Segundo de Reyes cita algunos de los pasajes y también Crónicas cita algunos de los pasajes. O sea, esto nos hace ver que seguramente existían algunos pasajes de Jueces mucho antes de que se escribiera Reyes y mucho antes de que se escribiera Jueces, más bien Crónicas. Y Reyes se escribió cercano al tiempo de Josías, más bien cercano al tiempo de los primeros reyes, de Salomón, posiblemente en el tiempo de Salomón, y Crónicas se escribió en el tiempo del posexilio. Entonces, los pasajes de Jueces seguramente existían antes de Salomón, algunos de ellos, y seguramente se mantuvieron similares hasta el tiempo del posexilio. O sea, es un libro que se formó a lo largo de muchos años. Propósito del libro, en realidad tiene los mismos propósitos que Josué, salvo un nuevo propósito. O sea, si quieren pueden poner ahí los mismos que Josué y este nuevo propósito. Retribución por la desobediencia. Explicar qué es lo que pasa si desobedeces. Desobediencia. O sea, si te vas con otros dioses, llegan estos y te conquistan. Si te vas con otros dioses, llegan estos y te conquistan. Si te arrepientes, Dios levanta un liberador que te engrandezca otra vez. Por ejemplo, el caso de Débora. Débora fue una juez, una sacerdotisa, que le dijo a, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Balac, que posiblemente dicen algunos que era su esposo por la manera en la que se hablaban. Y le dice, ve y pelea contra estos. Y él le dice, bueno, pero si tú me acompañas. Y entonces ella le dice, está bien, pero entonces la victoria no va a ser tuya, porque Dios entregará a este cuate a una mujer. ¿Me explico? Otra vez está esta misma idea que surge en Números. O sea, todos en el pueblo tenemos el mismo valor. Y uno creería, se lo va a entregar a Débora. No, ¿se acuerdan cómo se murió ese otro cuate? Lo mató una criada. Jael, la muchacha que lo mató con una estaca. ¿Me explico? O sea, lo entregó en manos de una mujer y no era Débora. O sea, nos habla otra vez de toda esta idea de unificar al pueblo sobre una misma identidad, aún los que sentían que no eran parte del pueblo. ¿Me explico? Otro, Ahod, el zurdo, pero lo que dice la palabra zurdo ahí, más bien podría significar que no tenía mano derecha, o sea, nació sin brazo, lo hirieron o andaba tullido de la mano derecha, entonces usaba la izquierda. O sea, un, digamos, discapacitado o persona con necesidades especiales, y fue juez y mató a este cuate que se llamaba Eglón, que significa cordero gordo. O sea, tiene mucho esto el libro de Jueces, de unificar otra vez al pueblo bajo unas mismas tradiciones. Y también tiene mucho esto de la retribución por la desobediencia. Sansón es un claro ejemplo al respecto, que aunque era juez, desobedeció a Dios y entonces se quedó ciego y calvo para que se le quite. ¿Me explico? El tema principal de todo el libro, digamos que es la narrativa de los jueces. Es una épica teológica, o sea, teológica, puse una además, teológica. O sea, nos habla de estas aventuras, estas historias que tienen un valor teológico, que tienen un valor incluso doctrinal en algunas cuestiones, que nos enseña cómo se debe de vivir la fe judía en ese tiempo, la fe cristiana el día de hoy, pero lo hace a través de narrativa. ¿Me explico? Y esta es una cosa que tienen también los libros de Samuel y que tiene el libro de Reyes, esta épica teológica. Otra cosa que tiene de tema principal es ¿cómo decirlo? La redención eterna de Dios. O sea, Dios le prometió a su pueblo, ustedes van a ser mi pueblo, y cuando caen, los voy a levantar, y si caen, los voy a levantar. ¿Me explico? Y eso, digamos que se traslada incluso hasta el momento actual. Somos cristianos, el pueblo de Dios, y si pecamos, eso no quita que seamos salvos, y el Señor nos puede levantar y nos puede restaurar, si hay arrepentimiento. ¿Sí me explico? Redención eterna de Dios, podemos ponerla entonces en dos temas. Número uno, arrepentimiento. Y número 2,
continuidad de la salvación, más bien continuidad del pacto. O sea, el pacto no se cancela porque nosotros no queramos cumplirlo. El pacto sigue. La cosa es que podemos escoger cumplirlo. ¿Me explico? Eso incluso se traslada al cristianismo actual. Jesús murió en la cruz y su sacrificio alcanza para toda la humanidad. No todos van a ser salvos porque habrá quienes lo rechacen. Pero su sacrificio alcanza para todos. Su pacto está abierto. El que quiera lo recibe. Y el que no quiera, pues no es a fuerzas. ¿Me explicó? Y tiene que ver con esta idea. El pacto de Dios es siempre está abierta la oportunidad. Siempre que uno quiera arrepentirse. Y esto es uno de los temas principales de Jueces. Por eso es continuamente caen y se regresa, cae y se regresa, acá y regresa, cae y regresa. Siempre así. La influencia histórica de Jueces. Número 1. Da una identidad de nación al estilo mundial. Han dicho los eruditos que pareciera, por el libro de Jueces, que lo que Dios quería establecer en su pueblo era una identidad diferente de nación. Él no quería que fueran como los otros pueblos. Quería que fueran un pueblo que no tuviera reyes, sino que tuviera gobiernos teocráticos, que tuviera una especie de, ¿cómo se dice?, de socialismo primitivo en donde las cosas fueran de todos. Por eso en Levítico, en Números, encontramos leyes humanitarias en donde dice que los campos van a ser para el que quiere y que si alguien pasa por ahí y come ahí en el campo, no se lo impidas. Parece que el plan era diferente, ¿me explicó? Pero por el desorden que hubo durante el periodo de los jueces, parece que se generó en el pueblo una identidad que querían un pueblo, un reino al estilo del mundo. Por eso cuando llega Samuel, que era su juez, le dicen, danos un rey. Y va Samuel con Dios y le dice, Señor, me han rechazado. Y Dios le dice, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Porque pareciera que el plan de Dios para su pueblo era diferente. No quisieron seguirlo, con esto voy a trabajar, dijo Dios. Si no quieren hacer las cosas como yo quiero, voy a hacer las cosas aunque ellos no quieran. Y por eso aún así nació Jesús en medio de ellos, ¿se me explicó? Pero en este tiempo de los jueces se da esta identidad. Y parece ser que uno de los ¿cómo se dice?, de los usos que se le dio más adelante al libro de los jueces fue justamente eso, demostrar por qué debía de haber un rey, por qué debía de haber un reino, como diciendo, vean qué desorden vivíamos antes. ¿Me explico? O sea, no es un propósito santo ni agradable, pero es el propósito que se le dio a este libro de los jueces. Otra de las influencias históricas que tuvo fue el establecimiento de un pacto condicional o sea, se establece la idea de que seguir a Dios es voluntad de uno y Dios me bendecirá con su salvación si yo elijo creer en Él. ¿Me explico? No se establece que el pacto sea condicional. O sea, el pacto que Dios va a cumplir sea condicional. Se establece más bien que uno tiene la posibilidad de elegirlo o rechazarlo. ¿Me explico? Más bien esa sería la idea. O sea, Dios establece su pacto y yo puedo quererlo o no quererlo. No es a fuerzas. Y esto se queda muy claro en el libro de Jueces. Y digamos que también es un concepto teológico que se mantiene. Pero en el pueblo judío, en el pueblo hebreo, esto quedó bien claro, especialmente durante el tiempo del exilio. Me explico, porque se dieron cuenta, o sea, pues desobedecimos a Dios y aquí las consecuencias. Entonces sí conviene querer el pacto de Dios. Y por eso cuando llega Jesús y durante todo el tiempo intertestamentario, el pueblo judío era bien creyente. Porque habían aprendido finalmente que debían de creer y debían de obedecer. Y esto, una de las cosas que ayudó fue el libro de Jueces. El otro descanso era la 1, ¿verdad? Es 1:15. Vamos a descansar un ratito y ahorita nos vemos. Creo que entonces nos va a alcanzar a terminar Samuel, Reyes